El sol de aquella tarde parecía más caliente de lo normal. Las chicharras cantaban afuera y el viento seco traía el olor a tierra y a polvo. Yo estaba sentada en la sala, doblando algunas toallas limpias, mientras escuchaba el ruido del agua cayendo en el baño del fondo. Mi nuera se estaba duchando. Todo parecía común, rutinario, como cualquier otro día en nuestra casa en el pueblito de San Miguel del Valle. Un lugar pequeño de calle de piedra y casas coloridas, donde todos conocen la vida de todos. Pero el destino tiene una forma cruel de transformar un día común en algo que nunca más se olvida. Fue entonces que el sonido de un celular rompió el silencio tranquilo de la casa. El aparato estaba allí, en el sofá, a pocos pasos de mí. La pantalla brilló con insistencia, vibrando levemente sobre la tela gastada. Por un instante pensé en ignorar. No era asunto mío, al fin y al cabo. Pero cuando mis ojos cayeron sobre el nombre que parpadeaba en la pantalla, la sangre se me heló en las venas. ¿Raimundo? Mi corazón se detuvo. Mi marido. Su nombre aparecía en la pantalla del celular de mi nuera. Durante unos segundos me quedé sin aliento. El ruido de la ducha continuaba de fondo, pero todo en mí quedó en suspenso. Mis manos comenzaron a temblar y sentí el calor subir por mi rostro, como si el propio sol hubiera entrado por la ventana. No puede ser, debe ser un error, pensé, tratando de encontrar una explicación razonable. Quizás fuera solo una coincidencia, una llamada equivocada o quizás mi marido le había prestado el celular a alguien. Pero en el fondo, algo dentro de mí sabía que no era solo eso. Fue en ese instante antes de que el timbre cesara que algo dentro de mí despertó, una mezcla de miedo, curiosidad y un dolor que aún no podía nombrar. Y antes de continuar mi historia, quiero hacerte una invitación. ¿Desde dónde sigues esta emocionante historia? Déjalo en los comentarios. Y si no quieres perderte las historias más emocionantes de Internet, suscríbete ahora al canal. Y al final, compártela con alguien que consideres especial, porque lo que estoy a punto de contar no es solo una historia de traición. Es la historia de una mujer que creía haber construido una familia perfecta, hasta descubrir que el amor puede esconder secretos que destruyen todo a su alrededor. Mi nombre es Estela Ramírez. Tengo 53 años y durante casi 3 décadas creí que mi vida era estable. Vivo en esta misma casa desde que me casé con Raimundo. Él siempre ha sido un hombre reservado, trabajador, dueño de un pequeño taller de herrajes que heredó de su padre. Tuvimos un único hijo, Fernando, un muchacho dulce, sensible, pero que creció entre la rigidez de su padre y mi exceso de cuidado. Cuando Fernando se casó con Camila, confieso que sentí celos. Camila era hermosa, joven, de piel morena y ojos castaños que brillaban como la miel al sol. Tenía una sonrisa encantadora y una dulzura que al principio me hizo creer que sería como una hija. Pero había algo en ella, algo difícil de explicar, que a veces me causaba inquietud. Una especie de frialdad escondida bajo la sonrisa. Aún así, acepté. Hice lo que cualquier madre haría. Abrí mi casa y mi corazón. Los dos vivían con nosotros desde la boda, hace poco más de un año. Se suponía que sería temporal hasta que juntaran dinero para alquilar un lugar solo para ellos. Pero el tiempo fue pasando y, curiosamente, ni Camila ni Fernando parecían apurados por irse. El sonido del agua aún resonaba en el baño. La llamada se detuvo. La pantalla se apagó. Por un momento respiré hondo, tratando de calmar mi corazón. No pienses lo peor, Estela, me repetí a mí misma. Pero cuanto más intentaba convencerme, más me atormentaba que el nombre parpadeaba en mi cabeza. Me levanté despacio y me acerqué al sofá. El celular de Camila era un modelo simple, con una funda rosa decorada con pegatinas de flores. Sentí que me sudaban las manos cuando toqué el aparato. No debía. Sabía que no debía, pero la tentación era demasiado fuerte.
Cuando lo tomé, la pantalla se encendió y el nombre Raimundo todavía estaba allí, en las llamadas recientes. La llamada había sido terminada segundos antes. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que parecía querer salirse de mi pecho. Una lágrima rodó incluso antes de que entendiera el motivo. La mente de una mujer cuando empieza a desconfiar se transforma en un torbellino. Intenté convencerme de que podría haber una explicación. Quizás Raimundo había llamado por error, quizás quería hablar conmigo y confundió los contactos, pero había algo en el emoji de corazón junto al nombre que me dejó sin suelo. Me senté de nuevo, sin fuerzas. El recuerdo del día en que Raimundo conoció a Camila volvió a mi mente, como si el tiempo hubiera retrocedido. Fue en una tarde soleada, como aquella. Fernando había traído a la muchacha a almorzar con nosotros. Ella llevaba un vestido floreado y traía una tarta de limón hecha por ella misma. Recuerdo cómo Raimundo elogió el postre y la manera en que su mirada se detuvo un poco de más sobre ella. En aquel momento pensé que era solo admiración, una gentileza, pero ahora, cada gesto, cada mirada intercambiada entre ellos parecía adquirir un nuevo significado. El agua dejó de caer en el baño. Sentí mi corazón acelerarse. La desesperación de ser pillada con el celular en la mano me hizo actuar sin pensar. Puse el aparato de vuelta en el mismo lugar y volví a doblar las toallas, como si nada hubiera pasado. Camila salió del baño minutos después, con el cabello mojado y una bata blanca. «Doña Estela, ¿vio mi celular?», preguntó sonriendo. «Está en el sofá, querida», respondí con la voz firme, aunque mi corazón aún se disparaba. Ella caminó hasta el sofá, tomó el aparato y lo desbloqueó rápidamente. Era solo una llamada del trabajo», dijo sin mirarme, pero noté el leve temblor en sus manos, la forma en que desvió la mirada como si evitara la mía. En ese instante tuve certeza. Algo andaba mal. En los días siguientes intenté actuar con naturalidad. Raimundo salía temprano para el taller y volvía por la noche, cansado, como siempre. Camila continuaba con su modo dulce, atenta, ayudándome con las tareas de la casa. Fernando, por su parte, parecía ajeno a todo, absorto en su trabajo como repartidor. Pero dentro de mí, la semilla de duda crecía. Yo observaba, silenciosamente. Y cuanto más observaba, más percibía pequeños detalles que antes me pasaban desapercibidos. Como el hecho de que Raimundo últimamente andaba más vanidoso. Se ponía perfume incluso para ir al taller. O el modo en que Camila de repente había comenzado a usar ropa más ajustada dentro de casa, aún sin Fernando cerca. O también el silencio incómodo que flotaba en el aire cuando los dos se quedaban solos en la sala. Una tarde, mientras lavaba los platos, escuché risas provenientes del patio. Eran los dos. Me acerqué a la ventana, discretamente. Raimundo le mostraba algo en el celular a Camila, y ella reía, tocándole el brazo. Un toque leve, rápido, pero suficientemente íntimo para herirme. Mi estómago se revolvió. Sentí una náusea subir y necesité apoyarme en el fregadero. ¿Me estaré volviendo loca?, me pregunté a mí misma. Quizás fuera solo cosa de mi cabeza, pero el instinto de mujer rara vez se equivoca. Aquella noche, Raimundo llegó más tarde de lo normal. Dijo que se había quedado hasta tarde resolviendo un problema en el taller. Cuando se acostó a mi lado, sentí el olor del mismo perfume que usaba cuando era más joven, el mismo que solía usar en nuestros primeros años de matrimonio, pero había algo diferente en él, una distancia, una ausencia, como si el cuerpo estuviera allí, pero el corazón ya no. Me quedé mirando el techo en silencio mientras él se dormía. Las lágrimas vinieron solas. Recordé todo lo que vivimos juntos, la boda sencilla en la iglesia del pueblo, la luna de miel en Guanajuato, el nacimiento de Fernando, las noches en que luchamos juntos para pagar las cuentas. ¿Cómo podía todo eso transformarse en duda, en miedo, en vergüenza? En los días que siguieron, comencé a observar cada movimiento, y fue ahí que las pequeñas coincidencias se transformaron en certezas silenciosas. Camila empezó a salir más tarde del trabajo, alegando que el autobús se retrasaba.
Raimundo, por otro lado, pasó a inventar reuniones de proveedores por la noche. Pero lo que realmente me hizo estremecer fue el sonido de un mensaje que escuché cierta tarde proveniente del celular de Camila, que estaba sobre la mesa. La pantalla se encendió y vi el nombre Raimundo de nuevo, y abajo una previsualización del mensaje. Fue maravilloso hoy, no paro de pensar en ti. Mi cuerpo entero se heló. Ya no había dudas. Mi marido y mi nuera, la traición más cruel, más impensable, estaba ocurriendo delante de mis ojos. Pero en ese instante, algo dentro de mí cambió. El dolor dio lugar a la calma, una calma extraña, casi aterradora. La calma de quien decide que ya no va a llorar, sino a actuar. Miré alrededor de aquella casa, que por tantos años fue el escenario de nuestra felicidad. Cada pared, cada mueble, cada fotografía parecía observarme en silencio. Y me juré a mí misma que descubriría toda la verdad, palabra por palabra, gesto por gesto. No importa cuánto doliera, no importara lo que viniera después. Yo necesitaba saber hasta dónde llegaba aquella traición. Y fue así, con el corazón en pedazos y el orgullo herido, que decidí comenzar mi propia investigación. Pero lo que aún no sabía era que la verdad, cuando finalmente saliera a la luz, sería mucho más cruel de lo que imaginaba. La mañana siguiente llegó lenta, silenciosa y dolorosa. La luz del sol penetraba por las cortinas de encaje, dibujando patrones delicados sobre la alfombra antigua de la sala. Me senté en el mismo sillón de siempre, sosteniendo una taza de café que, extrañamente, no calentaba ni mis manos ni mi corazón. La casa parecía más grande y vacía, incluso con todos dentro. Cada ruido, el tic-tac del reloj, el crujido de la puerta, el sonido de la tetera en la estufa, hacía estremecer mi cuerpo. Mientras el café se enfriaba, mi mente comenzó a divagar. No podía dejar de pensar en Camila, en aquella joven dulce y encantadora que había invadido nuestras vidas. Mi primer recuerdo de ella volvió con una nitidez casi dolorosa. Era una tarde de primavera, años antes, cuando Fernando llegó a casa con una sonrisa nerviosa. Recuerdo cómo se veía diferente, casi iluminado por dentro, con una energía que nunca había visto antes. Llevaba una caja pequeña, envuelta en papel de colores, y sus ojos brillaban de emoción. «Mamá, quiero que conozcas a alguien», dijo él dudando un poco, como si temiera mi reacción. «¿Quién es, hijo mío?», pregunté, tratando de ocultar la curiosidad que me quemaba por dentro. Entonces, ella entró. Camila, con esa sonrisa que iluminaba todo el ambiente. Su cabello negro caía suavemente sobre sus hombros y sus ojos castaños parecían estudiar cada detalle de la sala, cada cuadro colgado, cada mueble antiguo. Había una seguridad en sus gestos, una ligereza que parecía natural, pero que ahora, mirando hacia atrás, percibo que era parte de su encanto cuidadosamente construido. Ella me tendió la mano y en ese primer contacto sentí algo extraño, casi una tensión que no puedo explicar. Habló con voz dulce, tranquila, mencionando que había hecho un pastel de limón para todos nosotros. La amabilidad parecía genuina, quise creerlo. Fernando estaba radiante. Era imposible no notar la pasión que él sentía por ella. Sus ojos seguían cada movimiento de ella y cada gesto suyo hacía que Fernando sonriera como un adolescente enamorado. Me sentí feliz por él, claro está, pero también un pinchazo de alerta comenzó a crecer, pequeño, casi imperceptible. Con el tiempo me di cuenta de cómo Camila fue conquistando cada parte de nuestra familia. No era solo Fernando. Ella encontró formas sutiles de agradar a mi marido, que hasta entonces era rígido y distante. Recuerdo una tarde en que trajo flores silvestres del campo para la sala. Raimundo las miró, sorprendido, y su mirada se demoró más de lo habitual en Camila. Él dijo algo sobre cómo esas flores le recordaban su infancia, y la forma en que ella sonreía e inclinaba la cabeza escuchando con atención
me hizo sentir un escalofrío extraño. Camila también me conquistó a mí, poco a poco. Conocía mis gustos, sabía los dulces que me gustaba comer por la tarde, los libros que guardaba en el estante, e incluso comentaba sobre los antiguos bordados que yo hacía en las toallas. Parecía comprender cada detalle de nuestra vida, y su atención parecía tan natural que nunca dudé de sus intenciones. Pero ahora, mirando hacia atrás, recuerdo cada pequeño gesto con una claridad casi cruel. La forma en que se acercaba a Raimundo, con toques sutiles en las manos cuando nadie estaba mirando. La manera en que se inclinaba cerca de él, susurrando algo que solo él podía escuchar. En aquel momento pensé que eran gentilezas inocentes. Hoy sé que eran señales que no quise ver. Los recuerdos se mezclaban con los acontecimientos del presente. Cada gesto que había ignorado, cada sonrisa que me parecía simpática, empezaba a adquirir otro significado. El toque de la mano de él en el brazo de ella, la forma en que Raimundo sonreía de manera diferente cuando Camila hablaba, como si una llama que yo creía extinta se hubiera reencendido. Comencé a percibir detalles sutiles del comportamiento de mi marido que hasta entonces pasaban desapercibidos. Él siempre había sido un hombre de hábitos simples. Se levantaba temprano, trabajaba en el taller, volvía a casa y cenaba con nosotros. Pero Camila trajo pequeños cambios, casi imperceptibles, que solo ahora podía reconocer. Empezó a revisar el celular con más frecuencia, a llegar tarde a pequeñas reuniones, a inventar excusas para salir de casa por la tarde, cosas que nunca habría notado si no fuera por el impacto de aquella llamada. Fernando, mi hijo, permanecía completamente enamorado. Sus ojos brillaban cuando hablaba de ella, su sonrisa se ensanchaba al escuchar la risa de ella y cada gesto de ella parecía desencadenar en Fernando una alegría casi infantil. Recuerdo una tarde en que estaban en la cocina preparando algo para la cena. Fernando ayudaba a Camila a cortar verduras y, sin darse cuenta, le sujetaba la mano para mostrarle algo, y los dos rieron juntos. Yo me quedé observando de lejos y una mezcla de alegría y dolor me invadió. Alegría por verlo feliz y dolor porque no podía ignorar las señales que ahora empezaba a interpretar. Camila había decorado la casa con flores y cintas y Raimundo había ayudado a organizar todo. Pero había algo en la forma en que él la miró cuando ella se inclinó para arreglar un adorno que yo no había notado. Una mirada prolongada, llena de interés, que se salía de la simple atención de padre a hijo. Otro momento que volvió fue una cena en la que solo estábamos los 4 en la sala. Camila sirvió la cena y Raimundo elogió el plato de una forma que parecía más personal, más íntima. Y yo, tonta, creí que era solo amabilidad, hospitalidad. Pero ahora todo tenía sentido. El cuidado, la atención a los mínimos detalles, los pequeños intercambios de miradas. Cada gesto de Camila había sido calculado, y cada sonrisa suya parecía esconder intenciones que yo jamás podría imaginar en aquel momento. La habilidad de ella para conquistar a todos a su alrededor era impresionante. Sabía exactamente qué decir para agradar, cuándo sonreír, cuándo inclinar la cabeza, cómo tocar una mano o acercarse de forma casual. Todo parecía natural, pero ahora veía la clara intención detrás de cada movimiento. Mientras reflexionaba sobre todo esto, sentí que mi corazón se oprimía. Fernando la amaba profundamente y eso lo hacía todo aún más doloroso. Él confiaba en ella ciegamente, creía que Camila era perfecta y yo veía lo enamorado que estaba. Cada risa de él, cada gesto cariñoso, cada palabra de amor que él pronunciaba me desgarraba por dentro. Quería gritarle, advertirle del peligro, pero algo dentro de mí sabía que la verdad debía ser descubierta de otra forma. Los recuerdos seguían acechándome, cada uno más vivo que el anterior. Vi de nuevo el día en que Camila me trajo un regalo, sin motivo aparente, un pañuelo bordado a mano, con colores suaves y detalles delicados. Yo sonreí, agradecí y pensé que ella era amable. Hoy veo que todo formaba parte del plan: conquistar mi confianza, crear una sensación de seguridad, apagar cualquier sospecha que pudiera surgir. La pasión de Fernando por Camila se mostraba en todos los pequeños gestos. Él nunca dejaba de notar algo en ella, la forma en que ella lo miraba, cómo ella hablaba con voz suave, cómo ella se movía por la casa. Estaba completamente encantado y eso me angustiaba, porque yo sabía que, mientras él amaba con sinceridad,
Otros sentimientos se estaban formando en silencio, fuera del alcance de todos nosotros. También comencé a notar cambios sutiles en Raimundo. Estaba más atento a los mensajes en el celular, más interesado en pequeñas excusas para encuentros con Camila. E incluso sus conversaciones conmigo parecían menos espontáneas, más contenidas. Pequeños detalles que yo jamás habría notado si no fuera por el impacto de aquella primera llamada que vi, que ahora encajaba perfectamente en todos estos recuerdos. La narrativa de mi mente mezclaba pasado y presente. Cada gesto, cada mirada, cada palabra comenzaba a formar un rompecabezas doloroso. No podía dejar de recordar la primera vez que salieron solos juntos, una visita a un museo en la ciudad vecina. En aquel momento pensé que era solo un paseo de pareja, una oportunidad de Fernando de mostrarle la ciudad a Camila, pero ahora veo que Raimundo estaba presente de forma diferente, observando, interactuando, y yo nunca había percibido la intensidad de aquella mirada. Todo encajaba, dolorosamente. Las pequeñas atenciones, los elogios exagerados, los momentos aparentemente inocentes que ahora me mostraban una verdad cruel. Mientras me sentaba sola aquella tarde, las lágrimas comenzaron a caer. El dolor de percibir que la pasión de mi hijo era genuina, mientras que el amor y la fidelidad de mi marido estaban en cuestión, me consumía. Cada recuerdo reforzaba la traición silenciosa que yo empezaba a entender. Y aún así, entre el dolor y la rabia, había una necesidad urgente de descubrir más. Necesitaba juntar cada pedazo del pasado y del presente. Necesitaba observar cada gesto, cada mirada, cada palabra, para asegurarme de que mi intuición era correcta. Porque en el fondo, yo sabía que la verdad, cuando fuera totalmente revelada, sería aún más devastadora de lo que cualquier recuerdo podría mostrar. El silencio de la casa aquella noche era sofocante. La luna proyectaba una luz pálida a través de las cortinas de encaje y la sala estaba inmersa en sombras que parecían bailar sobre los muebles antiguos. Me senté en el mismo sillón de siempre, abrazando una almohada contra el pecho, tratando de entender cómo todo había llegado a este punto. Cada respiración era pesada y mi corazón parecía arrastrarse en mi pecho. ¿Cómo se lo contaría a Fernando? Esa pregunta martillaba incesantemente en mi mente. Mi hijo, mi único hijo, completamente enamorado de Camila, sin sospechar nada. Yo lo veía reír con ella, escuchar sus historias, mostrar gestos de cariño y devoción que me partían el corazón. Y yo necesitaba decirle la verdad. ¿Pero cómo? El primer intento de organizar mis pensamientos siempre parecía insuficiente. Me imaginaba a Fernando sentado frente a mí, con los ojos brillando de amor y confianza, y yo tratando de elegir palabras que no lo destruyeran por completo, pero que aún fueran honestas. ¿Cómo explicar que la mujer que él amaba estaba involucrada con su propio padre? ¿Cómo transmitir ese dolor sin romperlo en 1000 pedazos? Mientras reflexionaba, sentía cada músculo de mi cuerpo tensarse. El recuerdo de la primera llamada, del celular sonando en la mano de Camila, todavía ardía en mi memoria. Cada detalle de aquello parecía vivo. El nombre de él en la pantalla, el emoji de corazón, la vibración suave sobre la tela del sofá. Era imposible ignorar, imposible olvidar. Raimundo entró a la sala. Parecía cansado, pero había algo diferente en su mirada, algo que no lograba descifrar completamente. Se sentó en el sofá, evitando mi mirada, y se quedó en silencio, jugando lentamente un anillo que llevaba en el dedo. Podía sentir la tensión emanando de él. Era como si percibiera mi cambio, mi mirada más atenta, mis preguntas silenciosas. ¿Está todo bien, Estela?, preguntó finalmente, con la voz baja y cautelosa. Sí, estoy solo pensando en algunas cosas, respondí, controlando la voz para que no traicionara mi angustia. Pero él no me respondió. Simplemente desvió la mirada hacia la pared, como si estuviera observando algo que solo él podía ver. Había una distancia ahora, una barrera invisible entre nosotros, y yo podía sentir su esfuerzo por mantener las apariencias, por borrar vestigios del pasado que, aunque él intentara, ya habían dejado marcas profundas. Este cambio en él me hacía sufrir de una forma diferente. Antes, el dolor venía del descubrimiento de la traición. Ahora venía de la percepción de que mi marido estaba intentando arreglar, esconder, manipular. Era como si intentara borrarlo todo, como si pudiera deshacer cada gesto, cada mirada, cada momento en que la confianza había sido rota.
Mientras tanto, Fernando seguía ajeno a todo. Su sonrisa para Camila, sus ojos brillando de pasión y devoción, me arrancaban lágrimas. Yo observaba cada gesto de ellos con el corazón oprimido, tratando de encontrar fuerzas para decidir el momento justo de revelar la verdad. Era como caminar sobre un hilo fino entre la honestidad y la destrucción de todo lo que él amaba. Recordé una tarde en el patio, meses atrás, cuando Camila estaba enseñándole a Fernando a cuidar las plantas que él mismo había sembrado. Él reía, se inclinaba para escuchar sus instrucciones, sostenía delicadamente sus manos para ayudarla a manipular la tierra. En aquel momento, solo pensé en lo feliz que estaba, en cómo ella parecía haber conquistado su corazón completamente. Ahora, cada detalle parecía cargado de un significado diferente, de una ironía cruel que no podía dejar de notar. Raimundo, por su parte, cambió sus rutinas. Comenzó a llegar más tarde del taller, a inventar reuniones o servicios que nunca existieron, y cuando estaba en casa, se mantenía distante. A veces lo sorprendía observando a Camila con una mirada que no sabía definir, mezcla de culpa, deseo y quizás arrepentimiento. Intentaba actuar como si nada hubiera pasado, pero yo podía sentir cada intento de control, cada esfuerzo por borrar vestigios que eran imposibles de borrar. Una noche, mientras Camila dormía en el cuarto de al lado, escuché a Raimundo moverse silenciosamente por la casa. Parecía revisar algo, verificar que no hubiera señales de mensajes, miradas o pruebas de lo que había sucedido. El corazón me latió fuerte en el pecho y una sensación extraña se mezclaba con el dolor, rabia y temor por lo que podría pasar si Fernando lo descubría sin la debida preparación. Y yo, Estela, estaba en el centro de todo, observando, reflexionando, analizando cada gesto, cada palabra, cada mirada, pensando en cómo proteger a mi hijo, pero también en cómo lidiar con el hombre que amé por décadas, que ahora cargaba secretos que podrían destruir nuestra familia. Los recuerdos continuaban surgiendo como olas insistentes que no me dejaban descansar. Recordé una cena en la que solo estábamos presentes nosotros tres, yo, Raimundo y Camila. Ella lo había preparado todo con tanto cuidado, con flores sobre la mesa, velas encendidas, una comida deliciosa. Él elogiaba cada detalle. Su mirada se demoraba más en ella que en cualquier otro objeto en la sala. En aquel momento pensé que era solo gratitud o admiración pasajera. Ahora entendía que eran pequeños signos de algo más profundo, algo que se escondía bajo la superficie de la aparente normalidad. El dolor de percibir esas conexiones, de unir los cabos que antes parecían aislados, me consumía. Cada gesto que antes ignoré ahora tenía significado. Cada toque, cada sonrisa, cada elogio contaba una historia que yo no quería aceptar. Y yo necesitaba descubrir hasta dónde llegaba todo, sin permitir que Fernando fuera destruido por el impacto repentino de la verdad. Reflexionando profundamente, comencé a planear mentalmente cómo abordar a Fernando. Cada frase era cuidadosamente elegida, cada palabra sopesada para minimizar el dolor. Pero la ansiedad era inmensa. Yo sabía que cualquier error podría causar un daño irreparable, y aún así tenía que hacerse. La responsabilidad de proteger a mi hijo y confrontar la traición de mi marido pesaba sobre mis hombros de forma abrumadora. Mientras tanto, Raimundo continuaba actuando de forma calculada. Cada vez que yo intentaba observar discretamente, él parecía darse cuenta y se alejaba de Camila, como si aún hubiera alguna posibilidad de borrar vestigios del pasado. Era un juego silencioso entre nosotros, lleno de miradas furtivas, gestos contenidos y silencios pesados. Empecé a notar las pequeñas cosas, cómo cambiaba el tono de voz, cómo evitaba tocar a Camila de manera que pudiera interpretarse como afecto, cómo sus ojos se desviaban siempre que yo me acercaba. Él era consciente de mi percepción, consciente de mi mirada atenta, e intentaba en vano controlar lo que ya no podía ser controlado. Mientras la noche avanzaba, yo seguía sentada en el sillón, reflexionando sobre todo: el amor de Fernando, la habilidad de Camila para conquistar a todos,
las señales sutiles de Raimundo y la cruel constatación de que nada podría borrar el pasado. Cada pensamiento me dejaba más cansada, más consciente de la complejidad de la situación, más determinada a encontrar una manera de lidiar con la verdad. Percibía que la vida tal como la conocía se estaba deshaciendo ante mis ojos, y aún así había un hilo de esperanza, la certeza de que, incluso en el dolor, podría proteger a mi hijo, enfrentar a mi marido y tal vez encontrar un camino hacia la verdad sin destruir por completo todo lo que amábamos. El reloj marcaba horas silenciosas y yo, Estela, continuaba allí, sola, reflexionando profundamente sobre cada detalle, cada gesto, cada posibilidad. Sabía que los próximos días serían decisivos y que cada elección mía podría alterar el destino de mi familia para siempre. Y así terminé aquella noche, invadida por reflexiones, cargada de dolor y tensión, consciente de que lo que vendría después exigiría coraje, estrategia y, sobre todo, el control de las emociones que amenazaban a consumirme por completo. Sin Fernando correteando de un lado para otro, sin la risa de Camila resonando junto a la suya, cada rincón parecía ser eco de mi propia respiración. Él había partido esa mañana, anunciando que pasaría 3 días viajando por trabajo. Una entrega especial en una ciudad vecina, con carreteras largas y horarios imprevisibles. Lo que para Fernando significaba rutina, para mí se convirtió en oportunidad. La posibilidad de descubrir, finalmente, todo lo que necesitaba para no parecer loca cuando llegara el momento de exponer la verdad. Me senté en la sala, observando el sofá donde Camila siempre dejaba su celular. Estaba allí, como si me desafiara silenciosamente. La idea de hackear el aparato era arriesgada, ilegal, pero no podía esperar más. Necesitaba pruebas concretas, cada mensaje, cada llamada, cada detalle que pudiera confirmar mis sospechas. Respirando hondo, comencé a planear. Primero, analicé cómo podría acceder al teléfono sin que nadie se diera cuenta. Camila dejaba el aparato desbloqueado solo por unos minutos antes de bloquear la pantalla con el código. Yo necesitaba actuar rápido, silenciosamente. Recordé las historias que Fernando me contaba sobre tecnología en el trabajo, pequeñas fallas que permitían acceso remoto a dispositivos a través de aplicaciones de copia de seguridad. Con las manos temblorosas, instalé el programa en el viejo laptop que Raimundo usaba para el taller. Cada clic parecía amplificar mi ansiedad. Cada contraseña tecleada era un paso más cerca de la verdad que temía, pero necesitaba confrontar. Finalmente, después de minutos que parecieron horas, logré acceder al celular de Camila. El corazón se me disparó cuando la pantalla de su celular apareció en mi laptop. Ahí estaban todos los mensajes, fotos y llamadas recientes. Ya no necesitaba depender de mi intuición. Ahora podía ver con mis propios ojos. Comencé a leer las conversaciones, despacio, como quien teme tragar algo peligroso de una vez. Había mensajes de Raimundo, llenos de afecto y emojis que me hicieron tragar saliva. Cada palabra de ellos estaba cargada de familiaridad, intimidad y algo que no debería existir entre marido y nuera. El shock fue tan profundo que mis manos temblaron y mi cuerpo se estremeció. ¿Cómo pudiste, Raimundo?, murmuré para mí misma, la voz baja, casi inaudible. ¿Cómo te atreves a traicionar a mi hijo y engañarme así? Recordé cada pequeño gesto que ahora tenía sentido. Las veces que él se retrasaba para volver del taller, los elogios que parecían inocentes pero eran dirigidos a ella. El perfume que parecía más intenso cuando volví a casa. Todo encajaba de forma dolorosa. En los 3 días siguientes, mi vida se convirtió en una rutina silenciosa e intensa de investigación. Observé cada movimiento de ella, cada detalle dejado en mensajes. Descubrí pequeños encuentros, llamadas hechas en horarios extraños, conversaciones borradas que logré recuperar por la copia de seguridad.
Cada descubrimiento aumentaba mi sentimiento de dolor, pero también me fortalecía. No estaba loca, no era paranoia, todo era real. Mientras investigaba, reflexionaba sobre Fernando. Mi hijo, completamente enamorado, totalmente ajeno a todo lo que sucedía. Cada sonrisa que él le daba, cada toque que compartían, era un recordatorio cruel de su inocencia y confianza. Yo necesitaba protegerlo, y la única forma de hacerlo sería reuniendo pruebas concretas, algo que él pudiera comprender sin dudar de mi cordura. Raimundo comenzó a actuar diferente. Yo percibía pequeños cambios en su comportamiento, la forma en que él evitaba ciertas miradas, el cuidado extremo para no dejar vestigios, incluso un silencio más profundo cuando estaba cerca de Camila. Era evidente que él también sabía de algún modo que algo estaba a punto de ser descubierto. Intentaba borrar los rastros, pero cada intento solo revelaba más de lo que él deseaba. El primer día de investigación me trajo información devastadora. Mensajes intercambiados de madrugada, fotos enviadas que confirmaban encuentros, risas compartidas que jamás deberían haber existido. Cada evidencia era como una cuchilla cortando mi corazón, pero era necesaria. Cada detalle que yo registraba era un paso más hacia la verdad. En el segundo día, logré organizar los mensajes en una secuencia cronológica. Cada llamada, cada frase, cada risa escrita encajaba como piezas de un macabro rompecabezas. Vi patrones, encuentros planeados, diálogos codificados, pequeñas confirmaciones de afecto que en mi época yo llamaría adulterio explícito. Mi cuerpo entero vibraba entre el dolor, la rabia y la necesidad de justicia. En el tercer día, la investigación se profundizó aún más. Pasé horas avisando fotos, mensajes antiguos y llamadas borradas. Descubrí pequeñas mentiras contadas por Camila sobre dónde estaba, pequeñas omisiones de Raimundo sobre sus actividades en el taller. Cada detalle encajaba de tal manera que cuando Fernando estuviera frente a mí, yo podría presentar la verdad sin ser desacreditada, con pruebas irrefutables. Durante estos 3 días, viví en un estado de tensión constante. Cada vez que escuchaba pasos en el pasillo, mi corazón se disparaba. Cada vez que el celular vibraba, contenía la respiración, temiendo que fueran mensajes de Fernando o de Camila que pudieran alterar la dinámica. Pero persistía. Cada riesgo valía la pena. Si podía, en el momento justo, proteger a mi hijo del dolor de descubrirlo todo. Mientras hackeaba el teléfono y reunía pruebas, reflexionaba sobre mi propia vida. Años de confianza, amor, dedicación a la familia, todo parecía desmoronarse ante la traición que se revelaba. Cada detalle encontrado era un recordatorio cruel de que las apariencias pueden engañar, que incluso los gestos más inocentes pueden esconder intenciones devastadoras. Al final del tercer día, me senté exhausta en el sillón. La pantalla del laptop exhibía una secuencia completa de evidencias, mensajes, fotos, llamadas, encuentros y confirmaciones de afecto prohibido. Finalmente tenía en mis manos lo que necesitaba. No solo mi intuición o mis sospechas, ahora había pruebas concretas, imposibles de negar. Y aún así, una parte de mí estaba llena de miedo. Miedo de cómo reaccionaría Fernando, miedo de confrontar a Raimundo, miedo de enfrentar la propia verdad que yo había reunido. Pero al mismo tiempo, una determinación fría y poderosa se apoderó de mí. Yo sabía que la hora de la revelación se acercaba y que cada prueba recolectada sería la clave para proteger a mi hijo y restaurar de algún modo la justicia dentro de nuestra familia. Cuando Fernando regresara del viaje, yo estaría lista. Cada detalle, cada mensaje, cada prueba organizada cuidadosamente. No más la duda, no más la sospecha. La verdad estaba en mis manos. Y en aquel silencio absoluto de la casa, con la noche avanzando y las sombras bailando por las paredes, sentí una mezcla de agotamiento, dolor y fuerza. La investigación estaba concluida, pero el momento de actuar aún no había llegado. Pero yo sabía
con absoluta certeza que cuando llegara, nada podría detenerme. La casa parecía respirar con una tensión propia aquella tarde. Fernando aún no había regresado del viaje y cada minuto de silencio aumentaba mi ansiedad. Mi corazón palpitaba con fuerza y mis pensamientos giraban incesantemente. ¿Cómo y cuándo revelar la verdad a mi hijo? Cada detalle necesitaba ser planeado, cada gesto cuidadosamente calculado. Camila entró en la sala con aquella sonrisa que siempre me causó una mezcla de afecto y desconfianza. Yo estaba preparada. Sabía que necesitaba confrontarla, pero también necesitaba pruebas que no dejaran margen a dudas. Respiré hondo, tratando de mantener la calma, mientras mi cuerpo se preparaba para el momento que podría cambiarlo todo. «Camila, ¿tienes un minuto para que hablemos?», pregunté, la voz firme pero tranquila. Ella inclinó la cabeza, curiosa, y asintió con una sonrisa. La conduje hasta la sala de estar, lejos de ventanas y puertas, para que nadie pudiera oír. Mi corazón se disparaba, pero mi mente estaba concentrada. Necesitaba extraer de ella algo que confirmara todas mis sospechas. «Estela, ¿qué pasó?», preguntó ella, con una voz dulce, casi melosa, pero yo percibía la tensión escondida detrás de la sonrisa. «Camila, necesitamos hablar sobre algunas cosas, ciertas cosas que he notado». Mantuve la voz calmada pero firme. «Quiero que seas honesta conmigo». Ella sonrió, quizás demasiado confiada, como si creyera que yo era una madre ingenua, incapaz de notar lo que sucedía. Apreté discretamente la grabadora que escondía en el bolso, asegurando que cada palabra de ella sería registrada. «Estela», comenzó ella con un tono suave, casi burlón. «Sabes, sé lo que piensas, pero Fernando no te creería. Él confía en mí, totalmente. Él está en mi mano. Y tú», su voz se volvió más firme, casi provocativa, «podrías parecer ridícula si intentaras acusarme de algo que él jamás aceptaría». Mi estómago se revolvió. La confirmación que necesitaba, dicha por ella misma, estaba ahora grabada. Mi sangre hirvió de rabia, pero también sentí una frialdad clara extenderse por mi cuerpo. Fernando estaba completamente ciego por el amor que sentía, y Camila tenía plena conciencia de ello. Ella misma admitía el poder que ejercía sobre mi hijo y la facilidad con la que podría hacerme parecer loca. Mientras Camila continuaba hablando, yo prestaba atención a cada gesto, el tintineo de pulseras, la forma en que inclinaba la cabeza, la seguridad en su postura, la malicia sutil en su mirada. Cada detalle reforzaba la sensación de traición, pero también me fortalecía. Ahora tenía pruebas concretas de su manipulación, además de lo que ya había recopilado en el celular hackeado. En los días siguientes, Fernando regresó del viaje. Era como si la casa hubiera reencontrado la vida, pero ahora mi mirada sobre él estaba cargada de tensión. Yo observaba cada gesto suyo con Camila, cada sonrisa, cada toque, cada mirada intercambiada. Él estaba completamente enamorado, totalmente entregado a ella. La felicidad en sus ojos me desgarraba, pero también me recordaba la urgencia. Yo necesitaba actuar con cuidado. Raimundo, por su parte, comenzó a notar mis cambios. Él percibía mi mirada más atenta, mis preguntas sutiles y mis gestos discretos. Había una tensión silenciosa entre nosotros, un juego de observación y cautela. Intentaba pequeñas maniobras. Llegaba más temprano del taller para mostrarse presente, hablaba con suavidad, intentaba disimular la distancia que sentía de mí. Pero yo veía a través de cada intento de reconciliación o manipulación. Cada gesto suyo, cada palabra elegida con cuidado, confirmaba mi percepción. Él sabía que yo estaba cerca de la verdad. Mientras Fernando demostraba su amor total por Camila,
Yo observaba en silencio, registrando mentalmente cada detalle que pudiera ayudarme a preparar el momento de la revelación. Cada risa compartida entre ellos, cada toque de manos, cada mirada cómplice era una prueba de la confianza que él depositaba en su esposa. Confianza que ahora yo sabía que era explotada de forma traicionera. En mi mente, yo organizaba cada paso del plan. ¿Cuándo hablar? Esperaría hasta tener a Fernando completamente seguro y emocionalmente preparado para escuchar la verdad. ¿Cómo presentar las pruebas? Celular hackeado, grabación del enfrentamiento, mensajes y fotos. ¿Cómo proteger a Fernando del dolor inmediato? Presentar los hechos de forma gradual, permitiendo que él procesara sin desesperación. ¿Cómo neutralizar a Raimundo y Camila? Garantizar que no pudieran manipular la narrativa o poner en duda mi cordura. Respiré hondo, tratando de mantener la calma, mientras mi cuerpo se preparaba para el momento que podría cambiarlo todo. Los días que siguieron fueron una combinación de tensión y planificación. Cada vez que Camila se acercaba, cada vez que Raimundo entraba en la sala, mi cuerpo se tensaba. Yo necesitaba ser paciente, necesitaba actuar como una estratega, observando, registrando y manteniendo todo bajo control. La grabación con Camila se convirtió en un arma silente. Reproduje mentalmente cada palabra de ella, cada frase que revelaba su conciencia del poder que ejercía sobre mi hijo. Cada replay mental reforzaba mi convicción. Fernando necesitaba saber la verdad, pero no podía ser de forma abrupta, pues el shock podría destruirlo. Y así, entre observación silenciosa, reflexiones internas y preparación estratégica, pasé los días siguientes organizando cada detalle del enfrentamiento final. La tensión aumentaba cada momento, y la sensación de que el momento decisivo se acercaba hacía cada respiración más pesada, cada gesto más calculado, cada pensamiento más doloroso. Estela sabía que la hora de la verdad llegaría pronto, pero hasta entonces, cada detalle, cada prueba, cada paso planeado sería crucial para garantizar que Fernando fuera protegido, que la traición fuera revelada y que los responsables pagaran por lo que habían hecho. La mañana amaneció gris, con nubes densas cubriendo el pueblo, como si el cielo supiera que aquel sería el día en que toda la verdad saldría a la luz. Respiré hondo antes de acercarme a Fernando, mi hijo amado, todavía sin sospechar lo que estaba a punto de escuchar. Mi corazón latía acelerado, pero mis pensamientos estaban claros. Era hora de revelarlo todo. Cada prueba estaba reunida, cada mensaje, cada foto, cada palabra grabada. Necesitaba proteger a mi hijo y al mismo tiempo exponer la traición de forma irrefutable. Fernando, podemos hablar. Mi voz sonó firme, pero por dentro mi cuerpo temblaba. Él me miró con aquella confianza ingenua, los ojos brillando, sin imaginar que todo lo que él creía seguro estaba a punto de desmoronarse. Me senté a su lado y coloqué el laptop frente a él, abriendo los mensajes que había hackeado, las fotos y cada llamada registrada. Encendí la grabadora escondida y la propia voz de Camila llenó la sala, cruel y clara. Fernando no creería a su madre. Él está en mi mano. Tú podrías parecer ridícula. El rostro de él cambió poco a poco. Primero la incredulidad, luego el dolor y la rabia contenida. Me miró buscando una explicación que pudiera mitigar el peso de aquello. Mamá, ¿cómo pudo pasar esto? Sostuve su mano intentando transmitir fuerza y protección, sintiendo cada músculo de mi cuerpo tenso, cada latido del corazón tratando de acompañar la intensidad del momento. Hijo, solo quiero que sepas la verdad. Camila y tu padre, ellos tomaron decisiones que nos traicionaron, pero ahora lo sabes y tienes que protegerte. Él cayó en la silla, sujetándose la cabeza con las manos, los ojos anegados. Yo permanecí a su lado, sintiendo cada lágrima como si fuera mía, pero tratando de no sucumbir al dolor. Raimundo entró a continuación. Sus pasos eran cautelosos, cada gesto cargado de culpa. Evitó mirar a Fernando, pero la necesidad de explicarse era evidente. Estela, Fernando, intenté evitar todo esto desde el principio, pero después de la primera vez,
Ella me manipuló, me chantajeó. Yo no pude resistir. Sus palabras me causaron una mezcla de rabia y comprensión. Él había fallado, pero de algún modo intenté vislumbrar la lucha interna que había librado. Esta revelación mitigaba parcialmente la futura relación de mi hijo con su padre, pero no borraba el dolor ni la traición. Camila entró con el rostro impasible, la mirada fría y calculadora. Yo solo aproveché lo que me ofreció, dijo con aquella sonrisa que siempre me quitaba el aliento, pero ahora cargada de arrogancia y frialdad. Fernando confiaba en mí y yo sabía cómo usar eso. Pero ahora no sirve de nada. Fernando respiró hondo, el cuerpo entero tenso, y finalmente encontró fuerzas para levantarse. «Nunca más tendrás poder sobre mí», dijo firme, mirándola a los ojos. Después de aquel momento el silencio cayó sobre la sala, pesado, sofocante, pero liberador. Poco a poco Fernando y yo empezamos a reconstruir nuestra vida, conversando sobre cada detalle, recuperando la confianza y planeando el futuro. En los meses siguientes, pequeños cambios se consolidaron. Fui cortejado por un admirador gentil que reconocía mi fuerza y resiliencia. Fernando prosperaba en el trabajo, dedicado y enfocado, reconstruyendo su vida emocional y profesional. Raimundo, incapaz de lidiar con la culpa y el dolor, cayó en el alcoholismo y necesitó ser internado. Camila, humillada y sin poder, pasó a trabajar en un subempleo, enfrentando dificultades financieras e intentando, sin éxito, retomar el matrimonio. Mientras observaba a Fernando sonreír nuevamente, reconstruyendo su vida con dedicación, sentí una mezcla de alivio y tristeza. El dolor de la traición jamás desaparecería por completo, pero ahora había claridad, justicia y la posibilidad de un nuevo comienzo. Cerré los ojos por un instante, respirando hondo, sintiendo el viento suave que entraba por la ventana de la sala. La vida no es perfecta, y no siempre podemos controlar a los demás, pero podemos reconstruir aquello que fue roto. Yo había enfrentado la traición del marido, la manipulación de la nuera, pero había salvado a mi hijo, protegido su corazón y encontrado fuerzas para empezar de nuevo. Mientras el sol se ponía sobre el perlo, iluminando las calles estrechas y casas de piedra, percibí que aún después del dolor más intenso, la vida aún ofrece la oportunidad de un nuevo comienzo. La fuerza, el coraje y el amor verdadero ahora eran los cimientos de nuestro nuevo camino. Y así, con el corazón aún marcado por el dolor, pero lleno de esperanza, percibí que el futuro podía ser reconstruido. Fernando enfocado en el trabajo y en la vida, yo abriendo espacio para el amor nuevamente, y aún, ante las cicatrices, nuestra familia aprendiendo, poco a poco, a caminar de nuevo.